buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Me da mucho gusto volver a compartir, este espacio con ustedes. En el encuentro de hoy vamos a hablar de la recolección de datos de comercio internacional de servicios basados en el conocimiento. Eh, y, perdón, Vamos a organizar la charla en 4 partes, ¿sí? En primer lugar, voy a hacer una breve introducción comentando por qué es relevante contar con estadísticas de comercio internacional de servicios basados en el conocimiento. Luego voy a hacer referencia a las dificultades que existen en torno a la medición del comercio internacional de servicios, porque realmente hay algunas limitaciones muy importantes y es relevante conocerlas para saber qué consideraciones hay que tomar a la hora de trabajar, de tomar algún tipo de decisión basada en los datos que hay disponibles, ¿sí? Y también para saber en qué ámbitos hay margen para mejorar esta medición, ¿sí? Luego voy a hablar de algunas cuestiones metodológicas y de la disponibilidad de datos sobre servicios basados en el conocimiento en América Latina, y obviamente voy a hacer una referencia al caso de Chile, que luego Analía va a desarrollar en mayor profundidad cuando cuente la experiencia de Aladi, ¿sí? Y por último voy a hacer unas breves conclusiones, ¿sí? Así que esto es la charla de hoy. Desde ya están invitados a hacer las consultas que quieran. Ahí pueden hacerlo a través del chat, o si quieren levantar la mano no hay ningún inconveniente, ¿sí? Encantada de responder las consultas. Bueno, comencemos con la relevancia, ¿no? O sea, ¿por qué es importante contar con estadísticas de comercio internacional de servicios basados en el conocimiento que sean confiables? Bueno, cuando uno está en el gobierno, como es el caso de la mayoría de ustedes, tener datos es fundamental en cualquier ámbito, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de cuál es la situación, cuáles son las necesidades, las problemáticas, ¿sí? Que existen en distintos sectores, que para poder, por ejemplo, tomar una decisión a la hora de ver dónde enfocar una política, ¿sí? Esa es importante para poder formular políticas, para poder llevarlas a cabo y también para poder evaluar, ¿no? Para ver si hacer alguna medición de impacto, si estas políticas están resultando efectivas, para poder identificar las oportunidades de mejora, ¿sí? Y también es un aspecto fundamental para las negociaciones internacionales, ¿sí? O sea, cuando se hace una negociación internacional. Chile tiene muchísimos acuerdos comerciales internacionales. Cuando se decide hacer una negociación en bienes, siempre tenemos información muy precisa sobre el comercio de cada producto, y tenemos una información que nos resulta muy relevante para saber, por ejemplo, si un producto es sensible, si la contraparte es competitiva o no en ese sector, para saber quiénes son nuestros competidores, en qué condiciones ingresan los competidores. Bueno, en servicios vamos a ver que es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, a la hora de negociar un acuerdo, hay mucho menos información para identificar, por ejemplo, cuáles son los sectores en los cuales Chile es más competitivo, o los sectores en los cuales puede tener algún tipo de sensibilidad, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta información para poder tomar buenas decisiones en materia de políticas públicas, ¿sí? Desde el punto de vista de las empresas, contar con información detallada sobre el comercio de servicios basados en el conocimiento es extremadamente importante para poder tomar decisiones de negocios, ¿sí? Para poder proyectar, para poder evaluar, por ejemplo, a qué país conviene enfocar los esfuerzos para aumentar las exportaciones, dónde están las oportunidades, ¿sí? O sea, cuáles son los países competidores. Todo este tipo de información es muy importante para tomar decisiones lo más adecuadas posibles en materia de comercio e inversión, ¿sí? O sea, para planear, por ejemplo, dónde invertir, en qué sector, destinado a qué mercados, y dónde hacer un esfuerzo de internacionalización, etcétera, ¿sí? Bueno, y obviamente, desde la academia, el contar con información estadística es súper importante para poder hacer estudios, para poder hacer recomendaciones de política, asesoramiento a empresas, etcétera, ¿sí? Esto
no es algo exclusivo de los servicios basados en el conocimiento, esto funciona en cualquier ámbito de la economía, pero como vamos a ver en unos minutos, en el caso de los servicios basados en el conocimiento, tenemos un déficit importante de información. Entonces, todo este tipo de decisiones, ya sean de política, de negocios, o desde el punto de vista de la academia, se vuelven mucho más complicadas por la escasez de esta información, ¿sí? De información robusta en materia de comercio internacional de servicios basados en el conocimiento, que además, si bien no es el foco de este encuentro, también encuentra limitaciones en otro tipo de información, por ejemplo, la información relacionada con el empleo, con los salarios, con la producción, ¿sí? En otros sectores que muchas veces es menos confiable que la que hay en otros sectores. Entonces esto dificulta, ¿sí? La toma de decisiones. Vamos a concentrarnos justamente en estas dificultades de la medición del comercio internacional de los servicios basados en el conocimiento, ¿sí? En primer lugar, yo no sé si ustedes están acostumbrados a trabajar con datos de comercio de bienes, ¿sí? Ya, vi algunos de los perfiles, pero bueno, no sé bien si algunos lo han hecho, pero para aquellos que hayan tenido la oportunidad de trabajar con datos de comercio internacional de bienes, sabrán que hay información muy precisa, ¿sí? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuántas son las exportaciones de arándanos de Chile a Nueva Zelanda, vamos a tener información precisa que nos permita saber cuál es el valor de esas exportaciones, qué cantidad de kilos de arándanos Chile le ha vendido a Nueva Zelanda en un periodo determinado. Obviamente vamos a poder calcular cuál es el precio promedio de ese kilo de arándanos. En general vamos a tener información sobre, vamos a poder conseguir información sobre cuáles son las empresas chilenas que venden eso, cuáles son las empresas en Nueva Zelanda que importan estos productos, qué países son los competidores de Chile en ese mercado, en qué condiciones entran. Vamos a tener muchísima información para poder analizar, por ejemplo, y poder definir qué política pública se va a hacer de cara al sector de arándanos, o si uno es una empresa que quiere comenzar a exportar arándanos a Nueva Zelanda, a ver si ese mercado realmente es atractivo o no, o conviene ir a otro mercado, con quién se va a competir, etc. Hay mucha información, ¿no? Cuando vamos a trabajar con servicios, vemos que todo este tipo, si, para seguir con el ejemplo de Nueva Zelanda, si Chile le quiere vender servicios de ingeniería a Nueva Zelanda, la información que vamos a tener es muchísimo más difusa, y va a ser mucho más difícil encontrar un tipo de información que nos permita conocer cómo es el mercado neozelandés de servicios de ingeniería, cómo está Chile posicionada ahí, con quién compite, ¿sí? O sea, va a ser muchísimo más difícil. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, a que los datos de bienes se registran en la aduana, ¿sí? Cuando los arándanos entran o salen de Chile, salen de Chile, entran a Nueva Zelanda, va a quedar registrado en la aduana de ambos países, ¿sí? Los servicios basados en el conocimiento, en su mayoría, se exporta a través de Internet, ¿sí? O sea, no hay una aduana que esté en el cable que conecta a Chile con el resto del mundo para ver qué es lo que entra, o qué información es la que entra o lo que sale, ¿sí? Entonces, en primer lugar, estos servicios no pasan por las aduanas, entonces no hay, o sea, un momento en el cual atraviesen físicamente la frontera y se puedan registrar, como sucede en el caso de Chile. Segundo, cuando se exporta un producto, o se importa un producto, eso va acompañado de documentación que tiene un montón de información estandarizada. Por ejemplo, la descripción, ¿sí? O sea, hay una posición arancelaria que identifica a los arándanos, ¿sí? Los 6 primeros dígitos de esa posición arancelaria son iguales en todo el mundo. Entonces, nosotros vamos a poder, mediante este código estandarizado, identificar el comercio de arándanos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En el caso de los servicios, ¿sí? No hay documentación con una descripción estandarizada. Cuando un exportador o un importador hace una operación de comercio de servicios, ¿sí? No informa, o sea, no incluye una documentación donde diga esto es una exportación de un servicio de ingeniería o de un servicio contable, ¿sí? No tenemos este código estandarizado, si bien existe en una clasificación, es la clasificación que se usa a la hora de hacer las estimaciones de la estadística, pero no está en la documentación propia de la transacción. Tampoco vamos a tener en esta documentación la información estandarizada a nivel de cantidades. En muchos casos es muy difícil medir el servicio en cantidad, ¿sí? O sea, cómo medimos, por ejemplo, la cantidad de servicios de ingeniería. Uno podría decir, bueno, en horas,
¿sí? Pero no, en general no vamos a tener una información donde, como de arándanos vamos a tener información en kilos, ¿sí? O de vino la vamos a tener en litros, no vamos a tener una información así, con una cantidad estandarizada para los servicios, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera tenemos información sobre el origen y el destino del comercio de servicios, ¿sí? O sea, muchas veces vamos a tener un registro de que en Chile se exportó algo, pero no vamos a ver a dónde se exportó, o vamos a saber que se importó algo y tampoco vamos a saber con claridad desde dónde se importó, ¿sí? Entonces esto ya hace que sea muy difícil el análisis. Por otro lado, perdón, hay una clasificación, hay varias clasificaciones estandarizadas, pero estas clasificaciones son muy generales, muy ambiguas, y a veces es difícil clasificar los servicios, ¿sí? E incluso cuando los podemos clasificar, son muy abarcativas, ¿sí? Entonces, yo estoy usando el ejemplo de los arándanos, ¿sí? O sea, el arándano es un tipo específico de fruta. Ahora, la clasificación que vamos a tener en servicios equivaldría a trabajar con una categoría como frutas, o a veces incluso ni siquiera como frutas, como alimentos, ¿sí? Y dentro de frutas podemos tener arándanos, pero podemos tener banano, podemos tener manzanas, naranjas, peras, mandarinas, que no tienen nada que ver con los arándanos, ¿sí? Y ni hablar si trabajáramos con una categoría de alimentos donde los arándanos van a estar mezclados con los fideos, con la carne y con la leche, ¿sí? Entonces, muchas veces estas categorías son muy agregadas y se dificulta clasificar a los servicios o distinguir a los servicios dentro de una categoría que tiene muchas actividades que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Por todo esto también vemos que muchas veces es difícil determinar el lugar desde donde se presta el servicio y donde se consume, ¿sí? O sea, hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con evasión impositiva, que hace que ciertas actividades se facturen desde un lugar, ¿sí? O a un determinado destino, pero también, aún sin pensar en nada relacionado con tratar de evadir impuestos, por ejemplo, una empresa chilena le provee un software a una empresa estadounidense que tiene filiales en 10 países, y ese software se utiliza en las 10 filiales. ¿Sí? No tenemos forma de saber en qué lugares se va a utilizar el servicio, ¿sí? Probablemente eso quede registrado como una exportación de Chile a Estados Unidos, ¿sí? Porque se lo va a facturar a la casa matriz, porque además en ese caso le va a convenir impositivamente facturárselo a Estados Unidos, sino tal vez, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? Sí, por más que después se utilice la filial de Colombia. Entonces no sabemos dónde efectivamente se utiliza el servicio. Entonces muchas veces vemos que los pocos datos que reflejan al país copartícipe en realidad no muestran necesariamente dónde ese servicio se está consumiendo, y muchas veces también desde dónde se está prestando, porque una empresa chilena puede estar prestando servicios de Chile, pero lo factura como si lo hiciera desde una sociedad que tiene constituida en Estados Unidos, por ejemplo, o en Uruguay, y queda como que es una exportación de, no sé, Uruguay a Estados Unidos, cuando en realidad es un servicio que se presta desde Chile y se utiliza en Colombia, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a tener estas dificultades, ¿no? Tampoco existen en los servicios criterios para establecer si el valor es adecuado o no. Esto en bienes existe, ¿sí? Para evitar que las empresas subfacturen o sobrefacturen sus operaciones de comercio internacional para, por ejemplo, pagar menos impuestos. En servicios es mucho más difícil, ¿sí? Porque, por ejemplo, si una empresa dice que exportó un auto por $500, todos sabemos que ese valor no es razonable. Y si dice que lo exportó por $5.000 millones, también sabemos que no es razonable. Ahora, con los servicios, ¿sí? Si una empresa dice que hizo no sé, una consultoría por $500, puede ser, por $500 millones también puede ser, ¿sí? Es una consultoría de otra envergadura, pero es mucho más difícil determinar si ese valor que se está declarando es adecuado o no, ¿sí? Y detectar si hay subfacturación o sobrefacturación de operación, ¿no? Entonces, tenemos todos estos problemas. Bueno, ¿de dónde sale la información que hay? ¿Sí? Con esto de que no podemos registrar en el momento en que se hace la transacción, como es en el caso de las aduanas para los bienes. Bueno, las oficinas de estadística, los bancos centrales, ¿sí? En el caso de Chile es el Banco Central, por ejemplo, el caso de Argentina es la Oficina de Estadísticas, estiman estos datos a partir de diversas fuentes. ¿Sí? En general hacen encuestas
se hacen encuestas a las empresas que tienen identificadas como exportadoras, a veces utilizan información contable, registros administrativos, datos del mercado cambiario, ¿sí? Y a partir de estas fuentes estiman, ¿sí?, las estadísticas de comercio de servicios, ¿sí? Ahora, esto tenemos que tener en cuenta que no es, digamos, un registro preciso, sino que son estimaciones que tienen todas las limitaciones propias de una estimación y de una encuesta, etcétera, con todas estas limitaciones, digamos, añadiéndoles todas estas limitaciones que les comentaba recién. Eso hace que las probabilidades de que la registración no sea precisa, que esté incompleta, que tenga, o sea, datos faltantes o datos que están registrados donde no corresponde, es muy alta, ¿sí? Y esto es un problema que tiene Chile, que tiene Argentina, que tiene Uruguay, que tiene todo el mundo, ¿sí? O sea, Estados Unidos y el Reino Unido, que son los países que tienen las estadísticas más completas de servicios, también tienen este tipo de problemas. A veces las tienen mejor resueltas que las que tenemos en Latinoamérica, pero suelen, digamos, esto es un problema común en todo el mundo, ¿sí? Siguiendo entonces con las limitaciones, tenemos, o sea, para sintetizar un poco los límites. Primero, hay poca desagregación sectorial, ¿sí? O sea, no tenemos el equivalente a arándanos, sino que vamos a tener, por ejemplo, dependiendo del país, ¿no? Porque hay países que desagregan más que otros, pero por ejemplo vamos a tener datos de comercio de servicios profesionales, ¿sí? O sea, con suerte, dentro, no sé, del rubro, por ejemplo, servicios de arquitectura, ingeniería y servicios técnicos, pero no podemos, por ejemplo, en el caso de Argentina o Chile, no podemos distinguir cuánto es arquitectura, cuánto es ingeniería, cuántos son servicios técnicos, ¿sí? Ni hablar de distinguir entre distintos tipos de servicios de arquitectura o distintos tipos de servicios de ingeniería. Entonces, cuando uno quiere tomar una decisión, sí, es bastante complicado. Por ejemplo, hay una categoría que se llama otros servicios empresariales que tiene, por ejemplo, consultoría en economía, traducción, fotografía, recursos humanos, todos sectores que tienen nada que ver uno de otro y no tenemos forma de distinguirlos. Entonces, si una empresa de traducción quiere exportar estos servicios y va a mirar los datos, no puede distinguir cuánto es traducción de todo lo que es el resto. Entonces, ese dato en la práctica no le va a servir para nada, ¿sí? Después, en la cobertura tenemos muchos errores y muchas omisiones. En general tenemos muy poca apertura geográfica, son pocos los países que desagregan sus datos según origen o destino, y cuando lo hacen, en general no desagregan todos los países, sino desagregan algunos, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina el que tiene mejores estadísticas desagregadas geográficamente es Colombia, ¿sí? Tiene un buen detalle, por lo menos para los principales sectores y los principales países, pero son pocos los países que lo hacen. O sea, la Organización Mundial del Comercio tiene una base en la cual estiman el país copartícipe, pero tiene muchas limitaciones, ¿sí? También vemos, o sea, en bienes, por ejemplo, si queremos saber cuánto exporta Chile de arándanos a Nueva Zelanda y por alguna razón no tenemos el dato de Chile, podemos ver el dato de Nueva Zelanda, lo que Nueva Zelanda declara que importa de arándanos de Chile, y ese dato va a ser muy parecido a lo que Chile le exporta a Nueva Zelanda, entonces vamos a poder, por ejemplo, guiarnos por las estadísticas, lo que se dice espejo, ¿sí? En el caso de los servicios, cuando tenemos países que desagregan por socio, por ejemplo, si vemos lo que dice Colombia que le vende a Estados Unidos, y lo que dice Estados Unidos que le compra a Colombia, y no tiene nada que ver. Entonces, es muy difícil construir estadísticas a partir de esto, ¿no? Y también, obviamente, los países han hecho grandes esfuerzos por mejorar sus estadísticas, pero vemos que cambia lo que registran a lo largo del tiempo, entonces muchas veces es difícil hacer comparaciones en las series históricas, porque de pronto aparecen exportaciones o importaciones de un rubro que no es que antes no existieran, sino que antes no se medían, ¿sí? O se mejora el instrumento de medición, entonces se mide con más precisión, entonces por ahí aumentan o disminuyen, pero en realidad no es una suba o una baja real, sino que mejoró la forma en la que se mide, ¿sí? Y después, si bien todos los países tienen una metodología estandarizada, no miden todos igual. Hay países que miden mucho más que lo que miden otros, entonces también se complica a veces hacer comparaciones internacionales, ¿no? Además, y ahora les voy a contar un poquito sobre los modos, la información de las estadísticas de comercio de servicios no refleja todos los modos, y la información de los modos 3 en particular y 4
es muy limitada. Perdón, les pido disculpas, estoy con un poco de tos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, muchas veces trabajar con estadísticas de servicios, hacer proyecciones, hacer estimaciones, tomar decisiones, se parece más a estar adivinando algo con una bola de cristal, no tanto con datos robustos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, si tienen alguna consulta hasta acá, siéntanse libres de levantar la mano, de escribir en el chat, no hay problema, si no dejamos las preguntas para después, como prefiero. Bueno, hablemos un poco de los aspectos metodológicos, ¿sí? Para entender qué tienen las estadísticas de servicios, ¿sí? En primer lugar, algo que quiero comentar, que lo dije en el primer encuentro, pero no sé si estuvieron todos, y si estuvieron igual está bueno recordarlo, y es que cuando hablamos de servicios basados en el conocimiento, no, digamos, hay distintas, a veces se usa la misma expresión para cosas que no son exactamente iguales, o se utilizan definiciones, o sea, expresiones que se refieren a conjuntos parecidos de servicios, pero no necesariamente iguales, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho de servicios basados o intensivos en conocimiento, ¿sí? Esta es una de las definiciones que se utiliza con mayor frecuencia, pero, por ejemplo, esto es lo que vamos a ver en la mayoría de los documentos del BID y en muchos trabajos académicos, vamos a ver esta definición, pero, no sé, la CEPAL, por ejemplo, habla de servicios modernos, ¿sí? A veces se habla de servicios no tradicionales para definir a todo aquello que no son viajes ni transporte, a veces se habla de servicios offshore, ¿sí? O sea, los servicios que se tercerizan en el exterior. También se habla a veces de servicios globales, que es un poco más o menos la misma idea. De servicios, la OMC a veces habla de servicios prestados digitalmente para los servicios que se exportan a través de Internet, ¿sí? Son definiciones que no son iguales, pero se refieren al conjunto de servicios más o menos parecidos. En cualquier caso, no vamos a encontrar en las estadísticas de ningún país una categoría que diga servicios basados en el conocimiento, o servicios modernos, o servicios globales, ¿sí? Estas definiciones, que en general, en particular, sí, o sea, los servicios basados o intensivos en conocimiento, son servicios que utilizan intensivamente tecnología y capital humano para utilizar esa tecnología, ¿sí? Donde el valor, la generación de valor viene de la aplicación de conocimiento, ¿sí? Se refiere a un conjunto de servicios que vienen de las estadísticas general de la balanza de pagos, ¿sí? Algunos renglones, digamos, algunas categorías de servicios, ¿sí? Y a veces también vamos a ver que el alcance que se le da a estos servicios basados en el conocimiento depende de la disponibilidad de estadísticas, o incluso a veces, si no se está hablando de la parte de comercio internacional, sino de otras cosas, como por ejemplo datos de empleo, se utilizan otras clasificaciones, por ejemplo SIU, o alguna clasificación nacional del país que esté basada en SIU. Entonces puede variar lo que se entiende como servicios basados en el conocimiento en un país o en otro, ¿sí? Dicho esto, les cuento que, o sea, todas estas clasificaciones, ¿sí? Se basan en categorías de la balanza de pagos, ¿sí? Que justamente la balanza de pagos es la principal fuente de estadística de servicios basados en el conocimiento, y hay todos los países del mundo utilizan una metodología estandarizada, que es un manual del Fondo Monetario Internacional. En la actualidad, la mayoría de los países utilizan la sexta versión del manual, aunque hay algunos que utilizan versiones anteriores, ¿sí? Pero en América Latina, pues Analia les puede contar mejor, pero la de América Latina, la mayoría de los países ya utiliza esta versión del manual. La balanza de pagos de un país registra las transacciones entre los residentes en un país y los residentes en el resto del mundo, ¿sí? Independientemente de la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, la balanza de pagos de Chile va a registrar como exportaciones de servicios los servicios prestados por personas físicas y jurídicas residentes en Chile a personas físicas y jurídicas residentes en el exterior, ¿sí? Independientemente de si esas empresas o esas personas son chilenas o son de otra nacionalidad, ¿sí? O el capital es de otro origen, lo que importa es, bueno, residen en Chile, ¿sí? Con aquellos que residen en el exterior, y a la vez las importaciones van a ser los servicios prestados por residentes fuera de Chile a residentes en Chile, ¿sí? Como son transacciones entre residentes y no residentes, solamente incluyen los modos 1, 2 y 4. Es decir,
lo que se presta de, digamos, servicios prestados, por ejemplo, desde Chile al exterior a través de Internet, ¿sí? Cuando el consumidor se traslada a Chile para consumir el servicio en Chile, ¿sí? O digamos, un residente en Chile se traslada al exterior para consumirlo afuera, y cuando es el prestador que viaja de Chile al exterior o del otro país a Chile, ¿sí? Entonces, el modo 3 no va a estar reflejado. El modo 3 va a ser, por ejemplo, los servicios prestados por empresas de origen chileno que están establecidas en otros países o empresas originarias de otros países establecidas en Chile. ¿Por qué eso no está registrado? Bueno, por ejemplo, una empresa chilena que se instala en Brasil y presta un servicio en Brasil, eso es una transacción entre residentes en Brasil, no importa que la empresa sea chilena. Entonces, no va a ir ni a la balanza de pagos de Chile ni a la de Brasil, ¿sí? Entonces, por eso es que van los modos 1, 2 y 4. Entonces, primera advertencia, cuando trabajamos con datos de balanza de pagos, no estamos considerando el modo 3, ¿sí? Luego tenemos como la clasificación de la balanza de pagos es muy agregada, ¿sí? Hay una clasificación ampliada que lo que hace que se conoce como clasificación ampliada de servicios de balanza de pagos, con cualquiera de estas dos siglas. La primera es en español, la segunda es en inglés, ¿sí? Que está basada en la balanza de pagos, en el sexto manual de la balanza de pagos, y lo que hace es abrir esas categorías en categorías más detalladas, ¿sí? Ahora en un ratito les muestro un poquito esto. Entonces, tenemos mayor nivel de detalle. Los países lo que hacen es, en la medida de sus posibilidades, desagregar las categorías de balanza de pagos en categorías más detalladas. Pero como les voy a mostrar en un ratito, en América Latina no tenemos nada demasiado detallado, ¿sí? La mayoría de los países no detalla mucho estas estadísticas, ¿sí? Las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Que se conocen como FATS por la sigla en inglés de esto, se refieren a las operaciones de filiales de empresas multinacionales, ¿sí? Entonces incluyen ventas, cantidad de empresas, empleo, etcétera, y nos permiten tener una estimación del modo 3, ¿no? ¿Cuál es el problema? En América Latina ningún país detalla, o sea, tiene estadísticas de esto. Sí hay de otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, sí, la mayoría de los países de la Unión Europea tienen estos datos. Entonces, nosotros podríamos saber eventualmente, por ejemplo, cuáles son los servicios que prestan empresas estadounidenses establecidas en Chile, ¿sí? Eso lo podríamos saber a través de las estadísticas de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ni Argentina ni Chile informan esto, entonces no vamos a saber el valor de los servicios de las empresas chilenas establecidas en Argentina ni de las empresas argentinas establecidas en Chile. ¿Sí? Eso es un dato que no tenemos forma de conocer porque no está esta información disponible. ¿Sí? Entonces, para algunos países hay información sobre modo. Y después hay un manual, ¿sí? Que se conoce como MESIS, que es la sigla en español, ¿sí? O MSITS, que es la sigla en inglés, que es el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, que lo que dice, o sea, resumiendo un poco, es que hay que medir los modos 1, 2 y 4 a través de la clasificación amplia de balanza de pagos, a las categorías de balanza de pagos con el máximo nivel de detalle posible, y además los datos de las filiales extranjeras para tener información del modo 4. ¿Sí? Entonces esto nos permitiría tener información de los 4 modos del GATT. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente, en América Latina no tenemos estadísticas de filiales extranjeras, con lo cual tenemos estadísticas de los modos 1, 2 y 4, ¿sí? Con mayor o nivel de detalle, mejor o peor nivel de medición, pero es eso lo que tenemos, ¿sí? Esto es digamos, es el ideal, es esto, es todo, ¿no? Bueno, yo les mostré en el primer encuentro este gráfico sobre los modos de suministro, ¿sí? Entonces quiero sintetizar un poco esto que les dije mostrándoles acá, ¿sí? Tenemos modos 1, 2 y 4, son las transacciones entre residentes en un país con residentes del resto del mundo. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, los datos de los servicios prestados por residentes en Chile a residentes en el exterior van a estar registrados en la balanza de pagos y eventualmente en el nivel de desagregación que tenga Chile de la clasificación ampliada. ¿Sí? Esto para cualquier país.
No va a estar el modo 3 ni el modo 5, que son los servicios incorporados en bienes, ¿sí? ¿Por qué? El modo 3 es transacciones entre residentes en un mismo país. Entonces, no van a la balanza de pagos y en los casos en los cuales hay algún tipo de información están las estadísticas de filiales extranjeras. Y en el caso del modo 5, en la balanza de pagos va a formar parte de las estadísticas de bienes, ¿sí? Si una empresa chilena diseña ropa y vende ropa de diseño chileno, eso queda registrado como una exportación de, o sea, un vestido, ¿sí? Va a ir a la parte de bienes, no la vamos a poder ver desagregada. Lo mejor que podemos hacer para tratar de tener alguna idea de esto es ver las estadísticas de comercio en valor agregado que hacen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Entonces, eso nos va a permitir tener alguna estimación del modo 5, pero de ninguna manera con el nivel de detalle de decir, o sea, cuál es el diseño incorporado en vestidos, ¿sí? Pero algún tipo de estimación muy agregada podemos llegar a tener a partir de esa información, ¿sí? Entonces esto es como el resumen de qué nos muestra cada estadística y dónde podemos buscar información cuando queremos saber algo en particular, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a las categorías de la balanza de pagos que tenemos digamos, que habitualmente consideramos como servicios basados en conocimiento. En primer lugar, tenemos los cargos por uso de la propiedad intelectual, ¿sí? Estos son cargos por uso de derechos de propiedad y por las licencias de reproducción, ¿sí? Y distribución y derechos conexos, por ejemplo, de los servicios audiovisuales, ¿sí? De software, etcétera, ¿sí? Esta es la desagregación que digamos, está en la balanza de pagos y podríamos tener un mayor nivel de desagregación. Si yo acá estoy con el puntero, eh, si no, ahí está. Por ejemplo, acá la clasificación ampliada sugiere abrirlo en investigación y desarrollo, ¿sí? Programas informáticos, franquicias, ¿sí? Licencias de reproducción y distribución de productos audiovisuales y conexos, etcétera, ¿sí? Esa sería como la desagregación amplia. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? Ahora les voy a mostrar. La mayoría de los países se queda acá, en cargos por uso de la propiedad intelectual. Entonces, tenemos ahí un montón de derechos de propiedad intelectual, todos mezclados, que no podemos distinguir qué es, ¿sí? En el caso de América Latina es importadora, sobre todo de estos servicios. Exportan muy pocos, los países de América Latina, la mayoría exportan muy pocos cargos por uso de propiedad intelectual, ¿sí? Pero lo poco que se exporta no sabemos bien a qué corresponde. ¿Por qué? No tenemos esta información desagregada, ¿sí? Después tenemos a los servicios de informática. En general, el rubro que se considera como servicio basado en conocimiento es el de informática, pero muchas veces no lo tenemos desagregado respecto de telecomunicaciones e información, y entonces trabajamos con una categoría más agregada que es telecomunicaciones, informática e información, que es la que yo les mostré en el primer encuentro. Cuando les mostré los datos, trabajé con esta categoría porque muchos países no la tienen desagregada, ¿sí? Acá, dentro de informática, ¿sí? Idealmente deberíamos tener programas informáticos, ¿sí? Que acá se pueden desagregar un poquito más, y otros servicios de informática, ¿sí? Nuevamente, son muy pocos los países que abren eso. Entonces, en general llegamos hasta informática. E incluso, por ejemplo, Estados Unidos desagrega lo que es los programas, o sea, lo que sea software de lo que es el servicio de informática propiamente dicho, pero dentro de software no sabemos qué tipo de software es. No sabemos si es un software de gestión, un software de seguridad, un software de, no sé, para un hospital, para un banco. Entonces, muchas veces es muy difícil tener con mayor precisión sobre qué es lo que reflejan estos datos, ¿sí? Luego tenemos la categoría que es la más importante, que es otros servicios empresariales. Es la más importante porque en la mayoría de los países es el principal sector de exportación de servicios basados en el conocimiento. Acá tenemos investigación y desarrollo, que también investigación y desarrollo puede estar, o sea, la apertura sugerida incluye distintos
tipos de servicios de investigación y desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, adaptados a necesidades especiales, venta de ciertos derechos de propiedad intelectual, ¿sí? O sea, desagregados, y también se pueden desagregar según qué tipo de investigación y desarrollo es, si es en ciencias naturales, en ciencias sociales, etc. En la práctica, casi ningún país lo tiene desagregado. Entonces acá no es lo mismo si es un trabajo de investigación y desarrollo hecho, o sea, un trabajo de sociología, que si es un ensayo clínico en pacientes, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas y van a estar registradas dentro de la misma categoría, ¿sí? Luego tenemos los servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas, donde tenemos los servicios jurídicos, contables y de administración, publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión. Idealmente, estos tienen que estar abiertos, ¿sí? O sea, poder separar lo que es jurídico de lo que es contable y lo que es administración, si lo que es publicidad, si investigación de mercado, encuestas, e incluso un poquito más de desagregación. Muy pocos países tienen este nivel de detalle, ¿sí? Entonces, piensen, por ejemplo, si ustedes son abogados, si quieren exportar sus servicios, ¿sí? No es lo mismo un servicio de asesoramiento legal, incluso dentro de todos los servicios legales hay una gran variedad de servicios, que si está mezclado con servicios de contabilidad y auditoría. Esta es la desagregación que hay, ¿sí? Luego los servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales. Acá tenemos también varias categorías que a su vez se pueden desagregar, que en algunos países están desagregadas, que son arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos. Servicios de tratamiento de residuos, descontaminación, servicios agrícolas y mineros. Por ejemplo, Chile es un país que tiene una actividad minera muy importante, tiene digamos, empresas muy competitivas en servicios a la minería. Ahora la última vez que miré yo, por lo menos había solamente 7 países en el mundo que desagregaban los servicios de minería respecto del resto de los servicios, ¿sí? Y no es lo mismo traer servicios a la minería que servicios a la agricultura en la misma categoría, ¿sí? Entonces a veces es difícil tener este tipo de información. Los servicios de arrendamiento operativo, que en general, si podemos sacarlos, los sacamos, porque no son propiamente servicios basados en el conocimiento, es por ejemplo, no sé, el alquiler de plataformas petroleras, porque ahí adentro, servicios relacionados con el comercio, por ejemplo, corretaje, ¿sí? Y otros servicios empresariales. Y esta categoría de otros servicios empresariales es la que les mencionaba acá, que tiene, por ejemplo, ¿sí? Servicios algunos países desagregan los servicios de recursos humanos, digamos, pero también hay traducción, hay consultoría, etcétera, que no tienen nada que ver con su fotografía. Luego tenemos los servicios personales, culturales y recreativos, donde lo más importante son los audiovisuales, ¿sí? Pero también tenemos otros servicios personales, culturales y recreativos, donde hay, por ejemplo, servicios de salud, servicios educativos, de apuestas, ¿sí? Que tampoco tienen nada que ver entre sí, ¿sí? Entonces, esta es como la categorización que tenemos, ¿sí? Esto es de la balanza de pagos, y luego están estas categorías más desagregadas, ¿sí? Voy a pasar a contarles un poquito, esperen que les quiero contar un poco qué es lo que hay en América Latina, ¿sí? Acá sobre 33 países de América Latina y el Caribe, para que tengan una idea de qué es lo que tenemos. Por ejemplo, propiedad intelectual, esta categoría, cargos por uso de propiedad intelectual, ¿sí? Sería esto que está acá. Tenemos 29 países, ¿sí? O sea, tenemos 4 que no tienen nada, y ninguno de los 29 que tiene algo desagrega en las otras categorías, ¿sí? Donde tenemos un poquito más completo es, o sea, telecomunicaciones, informática de información y otros servicios empresariales. Serían esta categoría de acá, y otros servicios empresariales. Hay 32 de los 33 países que tienen información, pero ya cuando vamos al detalle, por ejemplo, servicios de informática solo lo tienen 22 países, ¿sí? Y ninguno de estos 33 desagrega lo que son programas de informática de lo que son servicios de informática propiamente dicho, ¿sí? Algo parecido tenemos con otros servicios empresariales. Esto, perdón, les aclaro, es de la base de la Organización Mundial del Comercio. Hay algunos países, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar el panorama por país, pero hay algunos países como por ejemplo Argentina y Brasil que tienen datos más detallados en las fuentes nacionales, y ahora Analia después les va a contar un poco lo que hay en Aladi, y en otras bases como la de Aladi también hay mayor nivel de detalle.
pero les pongo la base de la Organización Mundial del Comercio porque es una que están todos los países del mundo, y ahí hay muy poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos otros servicios empresariales, los niveles de desagregación, las principales categorías, lo que sería investigación y desarrollo, servicios profesionales de consultoría de administración, servicios técnicos relacionados con el comercio y otros empresariales, tenemos alrededor de 30, ¿sí? 27, 28, 31 países, ¿sí? Ahora, los detalles solamente están en Costa Rica y o Colombia, ¿sí? Todo el resto de los países no tiene ningún detalle publicado en esta base, ni en Trademap, ¿sí? Ya no están ahí. Y algo similar ocurre con los servicios personales, culturales y recreativos. Hay pocos que tienen el total, hay bastantes que tienen el total, pocos que tienen el detalle y ninguno que tenga mayor nivel de desagregación. Entonces, como vemos en América Latina, la información es como bastante pobre, sobre todo cuando queremos ver datos detallados. ¿Sí? Acá está por países. Yo acá les puse los de América Latina, que son de Costa Rica para la derecha, pero puse Estados Unidos y Canadá para tener un panorama de qué es lo que pasa en países desarrollados, ¿no? Entonces, sobre un total de 57 categorías posibles, ¿sí? Para las cuales hay algo de información en la OMC, Estados Unidos tiene datos para 56, fíjense que Estados Unidos no tiene para todos, y Canadá, ¿sí? Tiene para 26, tiene para menos de la mitad. Estamos hablando de Canadá, que es un país que tiene, digamos, en muchos aspectos, muchas más herramientas de las que tenemos en América Latina, ¿no? Cuando miramos el panorama de la región, ¿sí? Los que mejores estadísticas tienen son Costa Rica y Colombia, ¿sí? Ya Costa Rica, como parte de sus procesos de incorporación a la OCDE, hicieron muy buenos esfuerzos en materia de estadísticas, y ambos países Costa Rica tiene muy buena desagregación, Colombia tiene buena desagregación, y además Colombia tiene, además de los datos de balanza de pagos, algo que no está en esta base, pero que tienen una encuesta que no es del todo comparable, pero tienen una encuesta desagregada, que incluso desagregan algunos sectores que le interesan a Colombia en particular y que no forman parte de la clasificación de balanza de pagos, como son los centros de llamadas, por ejemplo, y lo desagregan por socio, ¿no? Entonces tiene muy buenos datos. Después viene un grupo grande de países, y Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, etcétera. O sea, hay muchos con 10 sectores, 9, 8, y en el caso de Chile hay 5 sectores desagregados nada más en estas bases, ¿sí? Entonces hay muy poquita información disponible digamos, ahí después Analia les va a contar qué es lo que hay en la base de ALAD, y que hay un poco más que lo que está acá, pero hay muy poca información, ¿sí? En algunos países, bueno, Bahamas, Hawái, aquí hay incluso menos datos, ¿sí? Para sintetizar un poco esto que les mostré, ¿sí? sobre estas estadísticas, vemos que, perdón, hay grandes limitaciones en materia de disponibilidad de estadísticas en el mundo, ¿sí? Y en América Latina en particular, ¿sí? Hay grandes faltantes, hay mucha información. Primero, que las estadísticas ya de por sí tienen limitaciones, esto de que no reflejan correctamente mucha información, que no tienen todos los modos, etcétera, pero aún así medimos relativamente poco respecto de lo que podríamos llegar a medir. Esta falta de información hace que sea muy difícil tomar decisiones. ¿Sí? O sea, cuando un responsable de la política económica, de la política comercial, si de una negociación, tiene que tomar una decisión, lo hace en base a información que es incompleta, que no es del todo precisa. Entonces esto muchas veces hace que tal vez las medidas que se adopten no sean las más adecuadas, porque no estamos captando bien cuáles son las problemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, en una negociación estamos tal vez perdiéndonos la oportunidad de pedir, por ejemplo, una mejora en el tratamiento que reciben los proveedores de servicios por no haber identificado que había oportunidades ahí, o estamos dejando de atender a un sector sensible por no haber identificado esta sensibilidad, ¿sí? Ni hablar de las empresas cuando tienen que tomar una decisión y definir, por ejemplo, a qué mercado quieren ir, o para saber con quién van a competir, en qué condiciones, si no tienen información precisa. ¿Sí? Entonces esto tiene consecuencias, porque esto hace que no se estén tomando las mejores decisiones que se podrían tomar si uno tuviera
información y si pudiera tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, esto hace que sea urgente trabajar en la mejora de las estadísticas, ¿sí? En la región, o sea, a nivel de cada país y en la región. La buena noticia es que hay muchas iniciativas para esto, no es que no se está haciendo nada, se está haciendo y de hecho se observan mejoras en toda la región. Cuando uno mira cómo evolucionaron las estadísticas de servicios, se observa que muchos países han hecho mejoras significativas, ¿sí? Ya sea en mejorar la forma en lo que miden, lo que ya venían midiendo, incorporando mayor detalle en los sectores, incorporando información desagregada por socios y entendiendo mejorando la base de empresas a las cuales se les hacen las encuestas. Y hay muchas mejoras que se están haciendo, pero hay mucho por mejorar. Y en este sentido es clave avanzar en la cooperación, ¿sí? Esa cooperación ya sea con países, sobre todo países desarrollados que tienen muy buenas experiencias en cómo están midiendo los servicios, y también a nivel regional, ¿sí? O sea, hay países que avanzaron más que otros, eso por ejemplo decía el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, que pueden compartir sus experiencias e intercambiar estas buenas prácticas, intercambiar información, o sea, hacer, por ejemplo, convenios de intercambio de información, respetando obviamente el secreto fiscal, el secreto estadístico, pero para poder mejorar estos datos. Y muchos ámbitos, los organismos internacionales, y de hecho Analía les va a contar un poco de lo que se hace en ALADI para esto, están avanzando en este sentido. Y también hay otros ámbitos de cooperación, por ejemplo, en el G20, en la OCDE, etcétera, donde participan distintos países de América Latina y donde se puede avanzar en este sentido. Así que yo por ahora voy a dejar acá, les agradezco mucho por la atención y obviamente, bueno, ahora no sé si por ahí Vero puede decir si quieren que hagamos las preguntas ahora o por ahí después de la presentación de Analía, que tal vez algunas dudas que puedan surgir queden cubiertas por su presentación. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Romina, por tus muy valiosos aportes. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta en este momento sobre la presentación de Romina, si no podemos pasar adelante con la presentación de Analía, y luego al final hacemos todas las preguntas que queden. Como veo que por ahora en el chat hay mucha timidez, así que vamos a esperar hasta que avancemos con la presentación de Analía y luego las vemos. Pero bueno, en primer lugar, bueno, Analía eh, va a presentar un poco sobre la base de datos. Ella es licenciada en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, es técnico en Gestión de la Calidad UNIT 9000, actualmente se desempeña en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la LADI y tiene a su cargo, entre otros, los temas sobre el comercio de los servicios y la vinculación de la LADI con la OMC. Los invito a todos a ir dejando sus preguntas por el chat y luego de la presentación las abordaremos. Analía, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Valentina. Voy a compartir pantalla con mi presentación. Les agradezco que me indiquen si se ve bien. ¿Se está viendo bien? Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación del Bidintal y también de Romina por, bueno, compartir su espacio conmigo. La idea es presentarle, bueno, todo esto que ha estado explicando Romina. Algunas cositas pueden ser que yo también las tengo en mi presentación, porque, bueno, esto es una presentación integral, pero para no demorar en esos temas, bueno, cuando sean cosas de las cuales Romina habló, yo voy a ir pasando un poquitito más rápido. La idea es presentarles cuáles los trabajos que se han llevado al ADI en el ámbito de estadísticas de servicio, particularmente la base de datos con que contamos, y a su vez voy a ir tratando de incorporar información específica también del caso de Chile. Bueno, en primera instancia, avanzo rápido en esto porque ya lo explicó muy detalladamente Romina, las características más sustanciales de las estadísticas del comercio internacional de servicios es la dificultad en la medición, mayormente basado, ¿no?, en la intangibilidad de los servicios. No pasan por aduana, como en el caso de los bienes, donde se registra la pasada de un bien en aduana, entonces, bueno, es fácil medir la exportación de un bien. En el caso de los servicios, esa no es la situación. Hay muchos
muchas fuentes de información diversa, que después también las vamos a ver un poquito más detalladas, van a aprender también diferente información, diferentes fuentes de información en función del sector de que se trate, diferentes niveles de agregación, esto también Romina ya lo explayó mucho y después vamos a ver un poquitito más en detalle. Tenemos desde países que nos reportan un total servicios, un total, como por ejemplo es el caso de Venezuela, a países que desagregan ya bastante más la información, entonces bueno, hay información bastante desagregada. Hay falta de estadísticas uniformes por país copartícipe, es decir, las estadísticas por origen y destino, ¿verdad? En este momento la base de datos de ALADI lo que tiene son las exportaciones e importaciones hacia y desde el mundo, pero no por país copartícipe. Se está empezando a trabajar en un proyecto relacionado con este tema que se los voy a presentar más adelante, pero bueno, es un tema que todavía estamos recién comenzando. Y bueno, todos estos problemas, todas estas características del comercio internacional de servicios hacen que haya una dificultad a la hora de comparar las estadísticas. Pero bueno, en esto no me voy a detener más porque ya Romina lo explicó perfecto. La base de datos, ¿de dónde surge el tema de tratar las estadísticas del comercio internacional de servicios en el marco de la LADI? Esto es un mandato, nosotros tenemos institucionalizada una reunión de funcionarios gubernamentales especializados en estadísticas del comercio internacional de servicios. Es una reunión que ya va por su novena edición o 10ª edición, va a ser este año. A la cual asisten expertos de los países miembros en esta materia, que son generalmente de los bancos centrales o de los institutos de estadística. Y ellos son los que dan los mandatos sobre cómo trabajar en este tema en el ámbito de la asociación. Y bueno, fueron ellos los que determinaron ya hace bastantes años, por allá por el 2012, la necesidad de contar con una base de estadísticas a nivel regional. La actualización se hace en forma anual, aunque los países a veces hacen estimaciones por trimestre, en la LADI la actualización se hace en forma anual, y cuando se actualizan anualmente se actualizan también las revisiones que hacen los países de años anteriores. Generalmente los países siempre nos mandan la información del año pedido, en este caso por ejemplo estamos pidiendo el 2022 y nos mandan también las revisiones que hicieron de años anteriores. Nos mandan la información en formularios especiales que nosotros hemos hecho para cada país, en función de cómo cada país compila sus estadísticas. La base está en las dos versiones del manual, en la versión 5 y en la versión 6. Como dice, MVP 5 es lo mismo que Romina ponía BPM, solo que yo lo puse en la versión en español. Nosotros tenemos la base en las dos versiones porque cuando empezamos la base había muchos países que todavía reportaban en la 5ª versión. Ahora la mayoría se han pasado a la 6ª versión, pero bueno, todavía queda alguno ahí que reporta en la 5ª. Ya más adelante les voy a detallar cuáles son. Entonces, bueno, y además por un tema de histórico también, ¿no? De información, porque en la base hay información desde el año 95. Y bueno, a su vez, ¿por qué dice correlaciones entre MVP5 y MVP6? Esto es justamente como les comentaba, que los países nos hacen revisiones de años anteriores. Entonces, si un país me hace una revisión del año, por ejemplo, 2006 o para atrás, que es habitual, ¿no? Las revisiones de años anteriores no son de 2 o 3 años. Muchas veces me mandan revisiones de 10 años para atrás. Entonces, si me hacen revisiones del año 2006 o para atrás, para esos años la base está en la 5ª versión, entonces bueno, hay que correlacionar la información que manda el país en la versión 6 para el año 2006 o para atrás, hay que correlacionarla a la versión 5ª. Después también hay un módulo que se hacen asignaciones por modo de suministro. Esto también algo lo comentó Romina, que era este tema. Bueno, vamos a explicar. Esto no es información que nos mandan los países, porque los países no compilan estadísticas por modo de suministro, o la mayoría de ellos no compilan por modo de suministro. Es un trabajo que hace la Secretaría General en base a las recomendaciones de manuales internacionales, pero es un trabajo que hace la Secretaría General. Y después también tenemos las metadatos, que son notas metodológicas, que justamente lo que dicen es, bueno, para cada país, quién compila estadísticas, cuáles son las fuentes de información para cada uno de los sectores involucrados, las particularidades que puedan tener la compilación de estadística para cada uno de los sectores, etcétera. Todas estas últimas notas están en actualización, la mayoría de ellas ya han sido actualizadas, la de Chile se actualizó en febrero de este año, pero bueno, dicen actualización porque aún quedan algunos más que todavía no lo han actualizado. Bueno, entonces en concreto,
La base tiene una cobertura de los 13 países miembros de la asociación, ¿no? Son todos los países de América del Sur, más Cuba, Panamá, Cuba y México. Se actualiza en forma anual, es información oficial, información que nos dan los países miembros, y tiene información desde el año 95, para algunos países tenemos desde el año 95 hasta el año 2021. Con la salvedad de Cuba, que tenemos hasta el año 2020, y Venezuela, que Venezuela en realidad no nos proporciona la información. Nosotros extraemos directamente la información desde la página web del Banco Central de Venezuela, y hay información solamente hasta el año 2018. Este es un tema que también es una problemática del Banco de Venezuela, que también pasa en el caso de los bienes también. Hay información solo hasta el año 2018. Bueno, se utiliza la clasificación del manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Como les comentaba, la tenemos en dos versiones. Allí dice que está desde el 95 al 2016, y porque, o sea, actualmente en realidad está así, del 95 al 2016, y en MBP6 está del 2006 al 2021. Es decir, hay algunos años que está en ambas versiones, pero esto se va a cambiar. Esto fue un pedido de los expertos a la última reunión, que fue el año pasado, que pidieron que no haya empalme, que se corte la quinta versión en el 2006. Entonces, bueno, cuando se haga la actualización para este año, se va a hacer esta modificación. Y bueno, la base está en función de lo que nos reportan los países. Hay países que reportan por principales sectores o componentes normalizados, que es como le llama el manual. Algunos reportan una información más desagregada por clasificación ampliada, y bueno, y otros reportan más cerrado. Toda esta información es de acceso público, y está disponible en el sitio web de la asociación a través del módulo de acceso a mercados. Bueno, las fuentes de información que se utilizan, también esto rapidito porque ya lo mencionó Romina: encuestas a personas, a hogares, a empresas, a viajeros. O sea, va a depender justamente del sector de que se trate. Registros administrativos, ya sean de aduanas, de inmigraciones, etcétera, de los sistemas tributarios de los países, y del sistema de notificación de transacciones internacionales, que este es un sistema que utilizan los bancos centrales, donde se miden las transacciones que pasan a través de los bancos centrales. Entonces, bueno, esto acá es donde se ve las diferentes fuentes de información que utilizan los países para compilar sus estadísticas. Tres sectores, como hay diferentes fuentes de información, como hay ya diferentes encuestas en función del sector de que se trate. Acá vemos las diferencias entre una versión y otra. Los principales servicios, como comentaba Romina, son bastante agregados, son como poquitos, o sea, son 11 sectores en el caso de la quinta versión y 12 sectores en el caso de la versión sexta. Y cuando se va a clasificación ampliada, bueno, llega a 74 en el caso de la quinta y a 90. Como ven, la mayoría de los países de América del Sur, la mayoría de los países de ALADI reportan en la versión sexta del manual, excepto, bueno, Paraguay está con asterisco, porque en realidad la última vez que nos reportó información nos dijo que estaba cambiando. Entonces algunos sectores están en la versión sexta y otros en la quinta. Bueno, está en transición, entonces por ahora lo mantenemos en las dos versiones, pero seguramente ya cuando reporten para este año, todavía no tengo la información, me va a mandar probablemente ya todo en la sexta versión. Y en el caso de Venezuela, bueno, como les comentaba, el caso de Venezuela es un poco especial porque no me reporta la información, y la información que uno saca del Banco Central dice total servicios. Ningún nivel de desagregación, ni siquiera desagrega a este nivel de 11 principales sectores. Entonces no se puede saber bajo qué versión está compilando. Solo a modo de referencia para que tengan una idea, en el caso de servicios, las diferentes versiones, o sea, no sé si manejan lo del sistema armonizado en el caso de bienes, que cambia cada 4 años y los países sí o sí lo tienen que adoptar. En el caso de los servicios, esta versión quinta es del año 93, la versión sexta es del 2009, y se está trabajando en una séptima versión que se prevé recién para marzo del 2025. Entonces es algo que los países van cambiando de una manera mucho más paulatina. Los grandes cambios que ha tenido los sectores entre una versión y otra no tienen que ver con servicios basados en conocimiento, tienen que ver, bueno, por ejemplo, en la versión sexta agregó 2 servicios nuevos, que uno es servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, que bueno, son actividades de empresas que no son propietarias de los bienes. En este caso está el refinado, por ejemplo, del petróleo.
Y mantenimiento y reparación también. Acá, por ejemplo, está mantenimiento y reparación de buques, etc. Estos son servicios, estos son dos sectores, digo, si bien no son de servicios basados en conocimiento, se los comento, que muchos países compilan pero no difunden. Se supone que, sobre todo en el primero, tiene que ver por un tema de secreto estadístico, ¿no? Digo, a veces cuando las empresas que reportan son muy poquititas, o sea, la legislación nacional de cada país establece, creo, por ejemplo, Argentina creo que 5, si son menos de 5 empresas las que reportan, ya ese sector se agrupa en un sector más grande para mantener el secreto estadístico, porque o sea, el fin de las estadísticas es dar información para, bueno, todo lo que explicó Romina antes, pero no para saber qué empresas son las que están involucradas en ese sector. Y bueno, y después el otro cambio grande que hubo fue servicios de comunicaciones, que pasó la parte de correo y mensajería, lo dejó en transportes y después quedó todo lo que es servicios de telecomunicaciones, informática e información. Esos son los grandes cambios entre la versión quinta y la versión sexta. Bueno, ¿qué tenemos de Chile? Chile reporta información muy bien, o sea, la reporta del Banco Central de Chile. Actualmente en la página web nuestra hay información desde el año 2003 y reportan en la versión sexta del manual. Justamente como comentaba Romina al final, que muchos países van mejorando en cómo compilan sus estadísticas, en cómo hacen las mediciones. Por ejemplo, para el caso de Chile, los últimos grandes cambios que hizo fue que incorporó importaciones de servicios de plataformas digitales, también mejoró las estimaciones de los servicios de intermediación financiera, los cambios en la estimación de las exportaciones de comisión de comercio y reclasificación de las importaciones de servicios empresariales en servicio de información. Todo esto lo que hace es que la información pueda estar más desagregada, ¿verdad? Todas estas mejoras en las estimaciones permite que haya un nivel más grande de desagregación. Esto se detecta porque muchas veces cuando hacen revisiones para años anteriores, nosotros notamos que las revisiones de años anteriores los números son muy diferentes. Entonces, bueno, Chile nos informa por qué es que los números son tan diferentes, porque hicieron todas estas mejoras, ¿verdad? Bueno, después lo que tiene que ver específicamente con servicios basados en conocimiento, perdón, en función de la clasificación que también comentaba Romina, les muestro qué es lo que realmente tenemos en la base, que coincide todo con lo que decía Romina. Vieron que, por ejemplo, cargos por el uso de propiedad intelectual, todos los países me lo reportan en una forma muy agregada, lo cual no es el caso de servicios de telecomunicaciones, informática e información, que bueno, algunos países reportan desagregado en servicios de telecomunicaciones, servicios de informática y servicios de información. Y ahí tienen destacado qué es lo que nos reporta Chile. Aclaro que en este cuadro no está Venezuela, que es país miembro de la ADI. Como comentaba antes, Venezuela no reporta ningún nivel de desagregación, ni siquiera por principales componentes. Solamente se consigue una información de total servicios. Entonces no se puede incorporar en este análisis. En lo que tiene que ver con otros servicios empresariales, que es donde está la mayor parte de los servicios basados en conocimiento, hay un mayor nivel de desagregación. Algunos países desagregan bastante, o bueno, otros no tanto. Como verán, hay una diferencia en lo que reportan, pero por lo menos todos llegan a reportar a nivel agregado de otros servicios empresariales. Y en servicios personales, culturales y recreativos, lo mismo. Lo que desagregan generalmente todos los países desagregan lo mismo, servicios audiovisuales y conexos y otros servicios personales, culturales y recreativos. Pero bueno, se mantiene la dificultad que dice Romina, que bueno, por ejemplo, en otros servicios empresariales tenemos servicios de arquitectura, ingeniería, servicios científicos, o sea, todo. Hay pocos países que lo desagregan, y lo que los desagregan, digo, igual no hay la clasificación que brinda el manual de balanza de pagos tampoco es tan desagregada. Entonces, bueno, entre que la clasificación que brinda el manual de balanza de pagos no es muy específica y que encima los países no compilan en forma desagregada, esto, bueno, genera el problema de que las estadísticas se deben tomar con premura. Bueno, después, yendo un poquitito a temas más de cómo fue la evolución del comercio internacional de servicios, por ejemplo, desde el año 2016, vemos la gráfica de la izquierda, está el total servicios, la caída abrupta, ¿no?, del año 2020, motivo de la pandemia, y la recuperación en el año 2021.
Si lo llevamos a servicios basados en conocimiento exclusivamente, en el gráfico del centro vemos que la caída se mantiene la tendencia, pero la caída del 2020 no fue tan drástica. Esto es porque en servicios basados en conocimiento no están viajes y transportes, que son los dos sectores obviamente que más se vieron afectados por la pandemia, que bueno, no se cuentan como servicios basados en conocimiento. Por eso es que en el gráfico del centro la caída de la pandemia no es tan abrupta como en el gráfico de la derecha, que están incluidos todos. Y bueno, y en el de perdón, en el de la izquierda, donde están incluidos todos, en el de la derecha está incluida la evolución de los servicios basados en conocimiento en el caso de Chile, que bueno, se mantiene la tendencia de una pequeña caída en el año 2020 con una recuperación. Nosotros tenemos información hasta el año 2021 porque como comentábamos, la actualización es anual, entonces bueno, los países se toman como el primer trimestre del año para cerrar el año anterior, entonces nosotros pedimos las estadísticas recién en marzo o abril, empezamos a recibir las estadísticas del año cerrado 2022, entonces bueno, estamos en proceso de recibir toda esa información, por eso es que en la base hay información cerrada del año 2021. Bueno, después, como les comentaba, tenemos un módulo de estadísticas por modo de suministro, que este es un modo, los países no nos reportan la información por modo de suministro, porque la mayoría de ellos no la compilan por modo de suministro, sino que es un trabajo de asignación que hace la Secretaría General. Es decir, a cada uno de los servicios que nos reportan los países, sea el nivel de desagregación que sea, por principales servicios o por clasificación ampliada, se le asigna un modo de suministro. Se le va a asignar los modos 1, 2 o 4, pues tal como explicó Romina, el modo 3 no se registra en la balanza de pagos porque no es una transacción entre residentes y no residentes. Entonces el modo 3 no está incluido en este módulo, ¿verdad? Y bueno, para esto nosotros utilizamos las recomendaciones del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, el MESIS, que es como una especie de Biblia para los que manejamos estadísticas en el Comercio Internacional de Servicios, pero el MESIS lo que dice, hace una aproximación simplificada, es decir, o sea, asigna cada sector a un modo de suministro. Entonces, si hay un servicio que puede ser prestado por más de un modo de suministro, el MESIS hace una aproximación, bueno, al modo preponderante, ¿no? Entonces, lo lleva a un modo de suministro. Entonces, para hacer un trabajo un poquitito más detallado, nosotros tomamos otros estudios, que es este estudio CERNAT et al., que es un estudio de algunos organismos internacionales, está la OMC, está la Unión Europea, que lo que hacen es decir, bueno, a los servicios que pueden ser suministrados por más de un modo de suministro, bueno, se les carga, van tanto al modo 1, tanto al modo 2, son como un poquitito más específicos, ¿no? Entonces, yendo a los servicios basados en conocimiento, nosotros vemos, por ejemplo, que cargos por uso de propiedad intelectual va todo al modo 1, ya la parte de informática y telecomunicaciones va al modo 1, excepto los servicios de informática, que va al modo 1 y al modo 4, y el estudio que les mencionaba nos dice, bueno, cuánto cargar a cada uno de los modos, ¿verdad? Esto va a depender, obviamente, de dónde esté el prestador de servicio a la hora de prestar el servicio. Si es un servicio suministrado por vía online, como esto ahora, esta capacitación, o si es una presencia física, ¿no? Es una persona que viaja a prestar el servicio. En otros servicios empresariales, acá ya hay más variedad, van a modo 1 y a modo 4, ya con diferente carga, ¿no? La mayoría va a modo 1 y un 25% nada más va a modo 4, excepto, bueno, tratamiento de residuos, servicios relacionados con el comercio, que va a modo 1. Y después, bueno, servicios personales, culturales y recreativos también van a modo 1 y a modo 4. Bueno, entonces, en función de todos estos detalles, es que nosotros hacemos esta asignación de los sectores que nos mandan los países y bueno, generamos un módulo en la base de datos nuestra donde está resumido las asignaciones por modo de suministro. Bueno, y después el otro trabajo, que este es el más reciente todavía, es tratar de trabajar con estadísticas por país copartícipe. Como yo les comentaba, la base de nuestra tiene exportaciones e importaciones de los países miembros de la LADI, Asia y desde el mundo, pero no
por origen o por destino. Bueno, esto es algo bastante pedido, pero bueno, es que los propios países tienen muy poca información al respecto. Entonces, en la última reunión de funcionarios gubernamentales se pidió empezar a trabajar con esto. Entonces, en principio estamos recopilando información de qué es lo que tiene disponible cada país. Y ahora justamente estamos en eso, tratando de recibir toda esa información y ver cómo se podría, qué es lo que tenemos para ver si se podría o no, de qué manera cargar en la base de datos. Y bueno, encontramos que hay poca información disponible para algunos sectores nada más. Y bueno, también hay algunos países tienen desde años, de hace bastantes años, del 2008, otros países tienen desde el 2012, dependiendo para qué sectores. Y muchas veces los países la compilan la información, pero no la difunden. Esto es lo que les comentaba con algunos sectores, como el refinado de petróleo, y a veces la difunden, pero con resguardo estadístico. Entonces, bueno, todo eso hace que la información proporcionada no sea muy fácil de analizar o muy fácil de comparar. Y bueno, como estamos viendo, todavía no tenemos la información de todos los países, pero bueno, estamos viendo esto, que tenemos información para algunos sectores, sí, para algunos sectores no. En algunos casos tenemos información, pero es solo, por ejemplo, de exportaciones o solo de importaciones. Entonces, es una información difícil de cargar en una base de datos, porque bueno, una base de datos por lo menos tendríamos que tener, no sé, todo viajes o todo transportes para poder hacer un poquitito comparable la información. Entonces, bueno, la idea es presentarla en la próxima reunión de funcionarios gubernamentales, que está prevista para octubre, pero seguramente se elaboren por el momento notas metodológicas de qué es lo que tiene cada uno de los países. Y bueno, esto se irá actualizando anualmente hasta que los propios países vayan ellos mejorando su medición de estadísticas por país copartícipe y se puedan incorporar en la base de datos. En el caso de Chile, por ejemplo, tiene información por país copartícipe desde el año 2008 para transportes y para viajes, y tiene también para servicios de telecomunicaciones, informática e información y otros servicios empresariales, pero solo para el caso de para exportaciones. Entonces, bueno, acá vemos uno de los países que más estadísticas reporta, que tiene solamente para 4 rubros y para 4 sectores, y justamente en 2 de ellos tiene solamente para exportaciones. Entonces, bueno, está siendo difícil conseguir una información que sea uniforme como para presentar, pero bueno, es información que igual es valiosa, porque aparte es información oficial, información actualizada. Entonces, bueno, la idea es de alguna manera volcarla en la base de datos para que pueda enriquecerla. Bueno, y esto es lo que está en la base de datos. Bueno, así se presenta el módulo. En el módulo de acceso a mercados, hay información sobre bienes y luego información sobre servicios. Está en la parte de estadísticas, después, bueno, fuentes de información que se dice para cada país qué organismo es el que nos provee la información y en qué año fue que cuál es la última información proporcionada. Y los metadatos son estas notas que les comentaba, que tienen, bueno, justamente quién nos reporta la información, qué fuentes de información utilizan para cada uno de los sectores, etcétera. Y bueno, uno cuando entra en estadísticas, la información se puede buscar por país, por año, por tipo de servicio, y en el módulo por modo de suministro se puede utilizar información por país o también información por modo. Y si vamos a información por país de una de las versiones, acá vemos, por ejemplo, en el caso de Chile, bueno, acá tomé saldo comercial, pero se puede pedir exportaciones e importaciones, y está la clasificación ampliada, pero bueno, se puede hacer una búsqueda por principales sectores o por clasificación ampliada. Es información que se puede descargar, es totalmente gratuita, y es información que se puede descargar en diferentes versiones para trabajarla. Así que bueno, eso sería todo. Espero no haber aburrido y quedo a las órdenes por las consultas que consideren adecuadas.